Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Metámonos ahora a temas nacionales. Ayer tocamos temas locales. Hoy vamos a hablar sobre el fujimorismo. El fujimorismo ha marcado nuestra política desde 1990. Son 28 años en que el Perú ha estado en su historia influido por el fujimorismo, con Alberto Fujimori, con Keiko Fujimori, y ahora parece que atraviesa una crisis aún peor de la del año 2000, que podría ser, dicen los analistas políticos, que implosione. Yo pretendo analizar el asunto con Marco Falconi, ex congresista de Arequipa, y que también además ha sido ex decano del Colegio de Abogados de Arequipa, lo que le permite un panorama bastante interesante. Él ha estado en el Congreso 5 años, conoce la correlación de fuerzas, cómo actúan los movimientos políticos, pero también sale de la parte legal y las relaciones que podrían haber entre los partidos políticos y jueces corruptos, por ejemplo, o mafias corruptas que han estado metidas o aún están metidas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. En la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a analizar un tema internacional, el tema de las migraciones y básicamente esta caravana que se enrumba hacia los Estados Unidos a pesar de las amenazas del presidente Trump, esa fuga masiva que hay de países que parecen ser estados fallidos en Centroamérica. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Falconi, bienvenido. Muy agradecido, Enrique, muy contento de estar en tu programa, que es muy interesante y difunde realmente la situación política, social y cultural de Arequipa. Le agradezco mucho. Veamos un poco el fujimorismo. Nuestra política ha estado marcada desde 1990 hasta ahora por el fujimorismo, pero hubo dos partes, una comandada pues por Alberto Fujimori y otra por Keiko Fujimori. ¿Usted ve en el fujimorismo realmente una corriente política? ¿Hay algo de ideología en este movimiento o han sido simples esfuerzos familiares por mantenerse en el poder? Bueno, hoy día a la luz de los resultados y especialmente es importante que los televidentes tengan presente que la política en todas partes del mundo se hace en el Congreso de la República. O sea, el órgano político por excelencia es el Congreso de la República. Entonces nosotros vemos que lamentablemente en este afán de ganar las elecciones, en el afán de financiar campañas, lamentablemente Keiko Fujimori escogió a pésimos representantes, ¿no? Muchos están vinculados al narcotráfico, al lavado de activos, gente que ha cometido delitos contra la fe pública, que ha declarado estudios que jamás hizo, ¿no? Entonces, realmente se rodeó de gente impresentable. Y eso es que a la larga, o sea, es también producto y es la consecuencia que hoy día estamos viendo, ¿no? El político, en este caso la organización política, priorizó la parte económica. Y al priorizar la parte económica, lamentablemente escogió pésimos representantes en línea general. O sea, allí no se preguntaba o no se evaluaba las cualidades políticas y de honestidad, sino cuánto podía aportar uno a la campaña. Eso es lo que ha pasado. Normalmente pasa en casi todos los partidos políticos, ¿sabes? Pero específicamente en el fujimorismo, a la luz de los resultados, es lo que nosotros apreciamos. Y curiosamente, a pesar de que hay una posición generalizada de no a la reelección de congresistas, lo más relevante es que todos los congresistas que tienen problemas son los que recién han ingresado por primera vez. En el caso de los congresistas que tienen ya, están en un segundo, tercer periodo, que resulta relevante, importante, que no están metidos en ninguno de los escándalos que vemos todos los días, ¿no? Entonces ese es un tema también importante a tener presente, ¿no? Lo que me acaba de decir es una cuestión bastante interesante, porque eligen mal porque les piden a las personas que aporten grandes cantidades de dinero, pero además recibían dinero
de empresas y grandes cantidades de dinero. Eso involucra entonces que mantener una campaña electoral se torna prácticamente imposible para un partido que se maneje dentro de las normas establecidas, ¿sí? Claro, el problema es de que aquí en el Perú, este es un caso bien especial, porque todo el financiamiento público está referido a la franja electoral. Y por la ley de partidos políticos y las normas que se dieron, hoy día un voto, digamos, por cada elector, por cada voto que tú obtienes, digamos, hoy día te dan 4 soles con 15 centavos. Esto es mucho o poco, depende. En el caso del Fujimorismo fue bastante, porque prácticamente fue como 33, 34 millones. No, o sea, ¿por qué? Porque Keiko se obtuvo en la primera vuelta 8 millones y pico, casi 9 millones de electores. Si eso lo multiplicamos por los 4.15, entonces era una cantidad de dinero bastante importante. Ahora, los partidos políticos, como siempre suele suceder, lo que dicen es solo para los partidos que obtienen representación en el Congreso. Todos los que no obtienen representación en el Congreso no tienen participación. Movimientos regionales ni pensar, ¿no? Porque los partidos políticos ya eliminaron y nadie ha reclamado, bueno, creo, excepto yo, nadie ha protestado. ¿Cómo pueden eliminar a las organizaciones locales, a las provinciales? Y el siguiente paso va a ser exterminar a los movimientos regionales, ¿no? Ellos creen de que los partidos políticos están mal porque los movimientos regionales les quitan votos. Pero lo cierto es que los partidos políticos están muy mal porque no tienen actividad partidaria, no tienen actividad política y por supuesto se han convertido en feudos donde hay 3 o 4 dirigentes que hacen y deshacen y esa es la razón por la cual también la gente no se acerca a participar. ¿Cuál va a ser lo más grave? Que por ejemplo si hubiera otro proceso regional sin movimientos regionales, digamos, vamos a poner el caso del distrito de Huaynacotas. Tú quieres participar. Va a venir el partido, te dice, yo te llevo, pero tienes que pagar 10.000, 20.000, 30.000, porque si no, no puedes participar. Entonces, yo creo que la cura va a resultar peor que la enfermedad. Entonces, tenemos que hacer un replanteamiento y un análisis integral, ¿no? El asunto por el cual se le está intentando privar de la libertad sin haber iniciado un juicio a Keiko Fujimori es por el financiamiento de la campaña del año 2011. El asunto resulta especialmente interesante porque ya todos los analistas coinciden en que lo que está pasando con Keiko Fujimori y de lo que se le culpa a Keiko Fujimori ha pasado con todos los partidos. Lo que pasa es que todavía no se les conoce. Entonces, el asunto es una cuestión de campaña electoral. Todos los partidos, entonces, en el supuesto del fiscal Pérez, es que todos los organismos políticos tuvieron dentro grupos de gente mafiosa para lavar dinero para utilizarlo en la campaña. ¿Eso es lógico? Mira, por lo menos lo que pasó en 2010, el 2011, en ese momento Odebrecht era la empresa más prestigiada que había en el país. Y en ese momento nadie sabía de que existía la caja 2 de las operaciones estructuradas, entre comillas, paréntesis, sobornos. Nadie tenía conocimiento. ¿Por qué se le procesa a Keiko? Porque supuestamente hay lavado de activos. Pero para que haya lavado de activos tú tendrías que tener conocimiento o sospecha de que la fuente es ilícita. Al 2010, al 2011, nadie en el Perú, por lo menos en el Perú, y en ninguna parte del mundo, o sea, Odebrecht era la empresa estrella que todos querían trabajar o todos querían atender. El Poder Judicial en 2013, 2014 sacó un libro, una edición especial con Odebrecht ahí como el gran benefactor social del Perú, ¿no? Estamos hablando del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si eso se puede acreditar o no, no estamos hablando de las decisiones de carácter político.
cuando le pasó eso a Ollanta, los fujimoristas dijeron, este es un corrupto, hay que meterlo preso. Y lo metieron. Y lo metieron Y lo preso, aplaudieron. y yo creo indebidamente. ¿Por qué? Porque acá en este país hemos llegado, con estos jueces, fiscales, es un mundo de locos. Primero detienen y después investigan. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el 58%, escucha bien, el 58% de las prisiones preventivas en el Perú son arbitrarias e ilegales. 58%. Entonces tú no puedes estar deteniendo a una persona y el juez dice, bueno, por si acaso hay que mandarlos a todos a la cárcel, ¿no? Ya después pues, se verá, pues se investigará, ¿no? Pero hay que mandarlos a todos a la cárcel. Eso es inaceptable porque la libertad, pues después de la vida, es el bien más preciado que tenemos todos, ¿no? Y lamentablemente está sucediendo eso. Ahora, porque miren, también Odebrecht dijo que había financiado a PPK. ¿Y quién ha sido el jefe de campaña de PPK? El actual presidente, Martín Vizcarra. Y ahora cuando aparezcan ahí el presidente los tendría que aportes, renunciar. claro. Porque, bueno, o sea, es un poco complicado que salga un jefe de campaña a decir yo no sé cómo se maneja el dinero, ¿no? ¿Quién? O de dónde viene, o cuáles son Claro. los orígenes. ¿Cree realmente que eso pueda ocurrir? O sea, que podemos llegar a una crisis aún peor, con una próxima renuncia presidencial o cosas así. Yo creo que así como va el tema, es muy probable, porque Marcelo Odebrecht dice, le dimos a Alan García, le dimos a Keiko, le dimos a Ollanta, le dimos a PPK. ¿Quién fue el jefe de campaña de PPK cuando tuvieron problemas y una baja en las encuestas? Lo sacan ayer de Violeta, ingresa Martín Vizcarra. Bueno, pero en la última campaña electoral también recibió el dinero de Odebrecht Pedro Pablo Kuczynski, porque ya en el año 2015, 2016 ya se sospechaban cosas, ¿no? Claro, ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque normalmente... siempre sacan conejos del sombrero. Claro, siempre ha hecho. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estamos con el doctor Marco Falconi, él es ex congresista y estamos analizando el futuro de Keiko Fujimori y del fujimorismo. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Marco Falconi, ex decano del Colegio de Abogados de Arequipa y ex congresista de la República. Como él mismo lo dijo, la política se hace en el Congreso de la República. Las ligas mayores de la política se dan allí y es allí donde hay una gran crisis, pues la bancada mayoritaria, la que tenía una mayoría abrumadora, ahora se está desmoronando, cual castillo de naipes. ¿Qué va a pasar con el fujimorismo? El fujimorismo es importante, dicen algunos, porque entre otras cosas era un capitalismo popular y eso quitó muchísimo del bolsón electoral a partidos radicales de izquierda, incluso a la izquierda que siempre se ha arrogado la representación del pueblo, ¿no es cierto? La caída del fujimorismo, ¿a dónde nos conduciría? ¿A qué nuevo panorama político nos conduciría? Bueno, es una situación bastante compleja porque, mira, tú donde vayas aquí en el país, Alberto Fujimori dejó huella porque cuando se presentaba un problema iba en el helicóptero, iba con los ingenieros, arquitectos, además que tenía disponibilidad presupuestal ilimitada y solucionaba los problemas, ¿no? Entonces, mira, aquí en Arequipa es la única provincia que existe a nivel nacional, la de Carabalí, que está plenamente identificada con el fujimorismo. O sea, el líder de esta organización era Alberto Fujimori, no es Keiko Fujimori. Pero ya desde el punto de vista ya de la política congresal, tú te das cuenta de que al margen, digamos, porque esto no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión de intereses. Tú mientras estás en una organización, evidentemente un voto tiene mucha importancia, especialmente para los casos complejos donde se requieren votaciones calificadas, ¿no? Puede ser leyes orgánicas especiales, los nombramientos, por ejemplo, para magistrados del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera.
Entonces, tú en la medida que tengas debidamente articulado un determinado número de congresistas y de votos, por supuesto que tienes poder. Mira, yo en el Congreso aprendí dos cosas, ¿no? Comentábamos la vez pasada, creo. La institución que más viola la Constitución y la ley, acá en el Perú y en todas partes del mundo, es el Congreso de la República. Y lo segundo es que quien tiene los votos tiene la razón, ¿no? Entonces, ellos han venido, digamos, haciendo prevalecer, pero llevando a extremos, digamos, esa mayoría. Entonces, lamentablemente, yo creo que el país es el gran perjudicado, ¿no? Esa confrontación absurda entre el legislativo y el ejecutivo, más o menos se han perdido ya 400.000 puestos de trabajo. 400.000 puestos. Por la crisis política. Por la crisis política. Adicionalmente a ello tenemos otro tema sumamente grave. Hoy día algún inversionista en su sano juicio invertiría aquí en el país. Imposible. Que han salido a decir ahora ellos de que que no nos preocupemos de que la inversión pública va a aumentar en este último trimestre. Lo cierto es que se está haciendo populismo, ¿no? Entonces, y lamentablemente también el presidente está gobernando de acuerdo a las encuestas. Si tú revisas las 4 propuestas de modificación constitucional para referéndum, la de financiamiento de partidos políticos, es una copia textual del artículo 31 en la parte final nada más de la ley de organizaciones políticas, solo que le han agregado crimen organizado. Y después es lo mismo. No se necesita una modificación constitucional no para eso. Porque eso estaba regulado, ¿no? Si tú, bueno, esta Junta, ¿no?, Nacional de la Justicia, ¿no? Un cambio de nombre. Es un cambio de nombre porque el sistema, ¿qué te va a garantizar? No te garantiza nada, ¿no? Porque hay ahora 7 personas que institucionalmente se está estableciendo cuál es el mecanismo, ¿no? Presidente de la Corte Suprema. ¿Y por qué tiene que ser presidente de la Corte Suprema? Si hemos tenido presidente de la Corte Suprema, caso de Berlín Rodríguez, que también está bastante comprometido con los audios y su actuación, ¿no? Fiscal de la Nación. Ya estamos viendo el caso de Chávez. Entonces, en este Y caso, Sánchez, por otro lado, ¿no? O sea, claro, tampoco Sánchez está entonces, libre. Contralor General de la República. Oye, no te pases, pues esos contralores son un peligro social, pero no en líneas generales, ¿no? Entonces, dice un rector de la universidad pública, otro rector de la universidad privada. Pero aquí han establecido que tienen que ser abogados. Estos que fueron nombrados por las universidades, el caso de Iván Noguera, realmente hoy día nadie lo ha nombrado. Tú cuando dices quién votó por él, pues nadie lo ha nombrado, él solito, o sea, obtuvo los votos, y es increíble. A todo el mundo le da vergüenza decir que votó por él. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, me dicen, ¿qué diferencia hay entre esto? La única diferencia es de que esta gente pueda actuar correctamente y se nombra a las personas idóneas. O sea, el asunto era de personas y además cualquier corrección podía hacerse en una ley y no en la Constitución, ¿verdad? Claro, mira, entonces, estamos haciendo una reforma constitucional para cambiarle el nombre, básicamente, ¿no? Y que ahora todos los integrantes van a ser abogados. En el otro caso eran 5 abogados de 7, ¿no? La ley de financiamiento de partidos políticos se ha copiado la parte final del artículo 31 de la ley de organizaciones políticas. Si hubieran copiado todo el artículo estaba mejor, bueno, pero no han copiado eso. Entonces, luego tienen no reelección de congresistas, que un congresista ejerce una función política, pero también ejerce una función técnica. Entonces, si todos los congresistas que ingresan son nuevos todos, pasan los 5 años y no se enteran cómo funciona el Congreso, no en línea general. Pero bueno, esa es la posición, la sociedad está tan cansada que dice que se vayan todos, no interesa si son buenos más, que se vayan todos. Lo que también sucedió con el Consejo Nacional de la Magistratura, había 2 o 3 personas que eran honorables, los otros son unos pícaros, pero bueno, al final se fueron todos, ¿no? En lo que sí podría considerarse, según algunos constitucionalistas, un golpe de Estado, porque no solamente disolver el Congreso o meterse con tanques es un golpe de Estado, sino lo que hizo el Congreso, o sea, dejar al país
sin el organismo que controla a la magistratura, también podría considerarse de una manera. O sea, hay medidas arbitrarias que las estamos dejando pasar. Claro, y aparte de eso, bueno, hay mucha gente que responsablemente dice que se cierre el Congreso. Bueno, si se cierra el Congreso, ¿quién va a fiscalizar al Ejecutivo? ¿O es que el Ejecutivo tiene interés en que no se le fiscalice? Y a lo que se suma además que el presidente tuvo como bandera la bicameralidad, nos vendió la bicameralidad, y cuando le dicen, sí, bueno, vamos a verlo de la bicameralidad, dice, voten por todo menos por la bicameralidad, ¿no es cierto? O sea, ninguna de sus reformas constitucionales finalmente Pero tienen él, una trascendencia, ¿no? pero originariamente él dijo que estaba a favor. Claro. Felicitó al Congreso por respaldar sus iniciativas. Al día siguiente dijo lo mismo. Y a los 5 días dijo, no, 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 acá me han metido gato por liebre, se está debilitando la cuestión de confianza. Lo cual no es cierto, no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran reforma? Y los ciudadanos no podemos ser tan tontos de pensar que porque se van a modificar esos artículos, en caso que se modifiquen, que de la noche a la mañana el Perú va a cambiar y esto va a ser el paraíso. Eso no es cierto. Sea esta Junta Nacional de Justicia o Consejo Nacional de Magistratura, prácticamente es una variación en el nombre. Antes, todavía el sistema resultaba más democrático, porque los que iban a integrar el Consejo Nacional habían sido elegidos democráticamente. Ahora es peor porque es adeo, ¿no? O sea, ya está preestablecido de que es el presidente del Poder Judicial quien preside, es el defensor del pueblo, está el fiscal de la nación, está el contador y están los dos representantes de las universidades, ¿no? Los dos rectores, solo que se establece que sean abogados. ¿Eso va a ser suficiente para que se cambie? Definitivamente no, no va a cambiar, o sea, ojalá Dios quiera y también integre el presidente del Tribunal Constitucional. Ojalá Dios quiera que el día de mañana estas personas que van a estar a cargo del concurso de méritos realmente actúen correctamente y finalmente resulten nombradas las personas más idóneas. No es un problema de ley, es un problema de persona, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de las supuestas grandes reformas que van a cambiar el país, o sea, vemos que no es cierto. Y la bicameralidad tampoco quiere decir que por per se sea la excelencia y que nos resuelve todos los problemas, ¿no? Pero lo importante es que se escojan y que los ciudadanos votemos por las personas idóneas. Tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con Marco Falconi, excongresista y exdecano del Colegio de Abogados. Cuando regresemos pretendo preguntarle sobre la corrupción en el Poder Judicial. ¿Son realmente Ríos encarcelado y Nostroza encarcelados en España los capos de la mafia o son los jueces corruptos que se venden a verdaderos capos de la mafia que siguen operando en el Perú? Tras la pausa hablamos de esto. Estamos de regreso en el programa, estoy con Marco Falconi, exdecano del Colegio de Abogados, excongresista de la República. Es evidente que los partidos políticos en distintas instancias han intentado de alguna manera controlar el Poder Judicial. Se hablaba, por ejemplo, de que el APRA logró copar el Poder Judicial, inclusive hasta ahora. Hay mucha gente que está nombrada allí, que son apristas o que le deben favores a los apristas, y muchos especulan que a eso se debe que Alan García salga bien librado de todo. El fujimorismo intentó copar primero con De Lepiani, haciendo una reorganización dentro del Poder Judicial. A la luz de los hechos parece que también tenía algunos jueces que jugaban a favor de ellos. ¿Cuál es la realidad de estas relaciones entre jueces y partidos políticos, entre jueces y líderes políticos? Bueno, mira, por lo menos en el primer gobierno del APRA, justamente ya como Consejo Nacional de la Magistratura, por cuestiones coyunturales especiales, casi todos los integrantes fueron apristas. Evidentemente que si los que van a nombrar los magistrados son apristas,
Por supuesto que, digamos que actúan entre líneas correctamente, pero no se les puede quitar tampoco el subjetivismo. En una serie de casos prefirieron, evidentemente, a la gente que era del partido aprista o que estaba vinculada al partido aprista. ¿No? Y si nosotros vemos de esa época hasta ahora, estos jueces seguramente pasarán unos 10 años más o 15 para que ya se jubilen todos, pero o sea, ya digamos, hay ¿Durante toda una cuánto tendencia, tiempo ¿no? han, Claro. han manejado? ¿Cree realmente que ese fue el secreto del éxito judicial de Alan García? Bueno, definitivamente yo sí creo que ha tenido mucho que ver. Si tú te das cuenta, por ejemplo, era un caso bien curioso, ¿no? Alejandro Toledo presentaba un habeas corpus igualito que el de Alan García, inclusive en algunos ha sido el mismo abogado. Para Alan García, o sea, todos eran admitidos, para los de Toledo eran rechazados, ¿no? Entonces, a una misma razón, un mismo derecho. Pero definitivamente, o sea, evidentemente puede haber algunos magistrados apristas muy honorables, muy correctos, pero también puede haber otros que están más vinculados y por supuesto también recibirán presiones. O que simplemente no son apristas, pero sí le deben el nombramiento a los apristas, Claro, ¿no es cierto? Y se los cobran. Claro, y eso va a suceder, igual ahora por ejemplo también, bueno, por lo menos en el fujimorismo también hicieron gestiones en ese sentido, ¿no? Resulta que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura invita a una reunión, entonces supuestamente el fujimorismo quería tomar la presidencia, porque claro, finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura se convierte en un organismo político, ¿no? Entonces ya no es un organismo técnico que supuestamente está para nombrar, no ratificar o destituir, se entiende con criterios objetivos. Pero a la luz de lo que hemos visto, ni siquiera es eso, sino de que estos sinvergüenzas cobraban a los jueces. Si el que nombra cobra a un juez, el juez se siente con derecho de cobrar a los justiciables porque dice, ¿no? Si a mí me están nombrando, y lo más grave es que en el momento de la entrevista le preguntan al juez, oiga, ¿usted me puede decir qué es la moral? Y de a ver, dígame, ¿qué es la ética? ¿No? Le va a plantear unos problemas, unos dilemas éticos, ¿no? A ver cómo actuaría usted, ¿no? Y esta gente sale el magistrado y a quien le han cobrado, entonces, de frente al psiquiatra, dice, bueno, ¿yo dónde estoy, no? Lamentablemente a esos niveles de corrupción se ha llegado. Entonces, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, que se supone que era el organismo idóneo para el nombramiento, ratificación ¿no? y las sanciones de destitución para los supremos, estaba absolutamente corrompido. Entonces es por eso que tenemos, pues, lamentablemente en muchos casos, jueces y fiscales que realmente, o sea, han sido nombrados por este Consejo Nacional de la Magistratura. Se supone que los jueces y los fiscales deberían ser, además de gente honorable, de alta capacidad de razonamiento, no solamente de razonamiento legal, sino de razonamiento lógico y de conocimiento de la vida, porque eso es lo que hace un juez, sino que las computadoras nos juzguen. ¿Tenemos los jueces debidos? ¿Tenemos jueces y fiscales que tienen las características no solo de honorabilidad, sino de formación y de lógica para administrar justicia o para perseguir el delito? Mira, yo creo que el Poder Judicial y todo el sistema de justicia nunca ha estado peor que ahora, nunca. Niveles de corrupción altísimos, ¿no? No solamente de corrupción económica, de corrupción política, ¿no? Lo que estamos viendo, donde casos, por ejemplo, aquí en Arequipa, una demanda de alimentos puede demorarse 3 meses, 4 meses para que la califique. Una demanda de alimentos. Oiga, ¿qué pasa, pues, señor magistrado? ¿Usted no es indolente? ¿Qué para qué? Hay muchas demandas, han presentado 20. Oiga, yo no solo califico 20, califico 50 en él, es alimentos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que trabaja cree que está mal pagada. Los jueces peruanos y los fiscales peruanos ganan exactamente igual que en un país desarrollado. O sea, tienen los niveles remunerativos exactamente que en cualquier país. No hay que reclamar acá. No tienen por qué reclamar. O sea, un juez de primera instancia gana casi 18.000 soles
Cuando el presidente de la República gana 15.000. 15.600 o el congresista gana 15.600. Entonces, antes era un caso de locos. En la época de Acción Popular, yo no sé por qué el presidente de la UNDTR decía hay que aumentar a todos menos a los jueces y fiscales. Se presumía que eran corruptos, ¿no? Por eso no les aumentaría. Pero, por ejemplo, mi secretario de juzgado, cuando yo era juez, ganaba más que el juez. Y en esa época, o sea, yo cuando me nombraba un juez, yo llevaba mi máquina de escribir una Royal de esas antiguas. No había papel, no había carbón, y éramos honestos. Y administrábamos justicia mejor que ahora. Otro de los problemas que se originó, el Consejo Nacional de la Magistratura dice que para evaluar a los magistrados tenía que ver el peso de la resolución. ¿Y qué han entendido los magistrados? Que el peso es que nosotros tengamos que hacer pues, una resolución de 100 hojas, 200, 300. O sea, por kilos. Por kilo, ese es el peso. Lo cual es un absurdo completo. Como tú ves que, por ejemplo... Claro, además que no se puede entender, ¿no? O sea, el justiciable tiene que ir donde el abogado y decirle, explique, ¿me gané o perdí? Y sabes que nadie lo puede entender porque es un copy-paste, ¿no? Copian de aquí, copian de acá. Bueno, lo hemos visto con el juez Carguancho, lo hemos visto con los fiscales, ¿no? O sea, y copian y pegan mal de otros casos, es una locura, ¿no? Entonces, si tú revisas, yo justo comentaba, el sistema de justicia peruano hoy día está en su época más negra de toda la historia. ¿Por qué? Porque jueces que no están, o fiscales que no están comprometidos con la función, el personal administrativo que trabaja no está comprometido con su función. Un juez supremo gana 35.000 soles. Tiene auto, tiene gasolina, tiene gasto de representación, etcétera, etcétera. Y hay trabajadores en el Poder Judicial que ganan 1.200 soles, 1.500. Es una locura, inadmisible. Entonces, esa es una locura, ¿no? Eso es inaceptable. Permítame tocar el tema que enuncié. Inostroza se ha convertido en una suerte del hombre primero más buscado, después prácticamente el emblema del capo de la mafia. Él mismo lo dice, yo no soy el capo de la mafia cuando se presenta en el Congreso, ¿no? ¿Es realmente un capo de la mafia o es el juez al que compran los capos de la mafia? Mira, yo tuve oportunidad de conocer al doctor Inostroza en un evento académico en Brasil del Instituto de Derecho Procesal. Y él, curiosamente, en todos sus exámenes siempre ocupaba el primer puesto, ¿no? Sobre 100 sacaba 97, 98, o sea, era un hombre estudioso. Pero, ¿por qué no están procesando? Tráfico de influencias, negociación incompatible y crimen organizado. Tráfico de influencias dice que, bueno, negociación incompatible, tráfico y asesoramiento indebido, ¿no? Un juez que tiene problemas lo llama y le dice, tengo un problema en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Le hace una consulta, ¿no? Supuestamente patrocinio ilegal. Supuestamente ese es el delito. Luego le dicen que ha recomendado a una fiscal, ¿no? Entonces dice tráfico de influencias y finalmente dicen, bueno, ¿sabe qué? Este era el jefe de la mafia, este era el jefe de los cuellos blancos, este es la mafia, ¿no? Crimen organizado. Pero eso es materia evidentemente de investigación, ¿no? Todos tenemos la percepción de que había mucha corrupción, pero hasta la fecha, o sea, no había ningún indicio así contundente. Si él no se hubiera fugado, realmente no habría habido ninguna razón para que le den prisión preventiva, hubiera podido seguir el proceso en libertad, ¿no? Pero bueno, al fugarse, evidentemente, está obstaculizando el peligro de fuga. Entonces lo van a meter adentro. Claro, y bueno, ya se dio la orden de prisión, que es correcto, no que es correcto. En el caso, por ejemplo, de la funcionaria esta de migraciones, mira lo que pasa con el juez, ¿no? El juez le dice, ¿sabe qué? Usted tiene arraigo domiciliario porque sabe dónde vive, pero como no tiene usted arraigo laboral porque la van a despedir, mira, porque la van a despedir, entonces le damos prisión preventiva 9 meses.
Lo cierto es de que le tiene que hacer un proceso. Después que el proceso seguramente está bien que la destituya, ha cometido falta grave, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede hacer es decir, como la van a despedir, ya no tiene arraigo laboral, entonces le damos prisión preventiva. No, entonces eso es grave, ¿no? Entonces yo creo que... Es que eso puede pasar con cualquier ciudadano y de eso no nos damos cuenta. Ese es un problema bien grave. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ollanta, el caso de Nadine, estaba bien que se le dé el impedimento de salir del país. A Keiko, a la gente que le den impedimento de salir del país. Claro, pero no la prisión. Pero no la prisión, porque no vaya a ser que después pase la investigación y diga, bueno, él no tuvo una participación directa o es inocente. Pero nadie te va a indemnizar, ¿no? Todo el daño que sufre, porque hay que pensar de que cualquier persona tiene familia, tiene padres, tiene hijos, tiene hermanos. Una pregunta final, porque el tiempo nos ha ganado, pero mientras se está juzgando y se les debe condenar y sentenciar a todos los jueces corruptos, pero los capos de la mafia, los reales capos de la mafia, que les pagaban, que los corrompían, de eso no se ocupa nadie, ¿verdad? Que hasta la fecha pareciera ser de que la mafia comienza y termina en el sistema judicial, y eso no es cierto. No, ni puede ser cierto. O sea, la mafia está atrás. Pero hasta la fecha nosotros vemos que no pasa absolutamente nada. No, porque si finalmente se pagaba, ¿quién pagaba? Entre los magistrados no se iban a cobrar. O sea, se entiende que la mafia que está atrás es la que, ¿no?, corrompía a los jueces, corrompía a los fiscales. Y que sigue actuando con impunidad. Y hasta la fecha, claro, porque hasta la fecha nosotros no vemos que haya ningún cambio, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, sí estamos preocupados, nosotros estamos convencidos de que todas las personas, no interesa quién sea, si ha cometido delito, que le caiga todo el peso de la ley. Pero hay un principio en todas partes del mundo de que primero se investiga y después se detiene. Aquí, o sea, hemos convertido la detención preliminar, la prisión preventiva, lo excepcional lo hemos convertido. Si eso le pasa a esta gente que tiene recursos y posibilidades de defenderse, ¿qué será cuando le pase al ciudadano de a pie? O sea, no tiene ninguna opción, ¿no? Entonces, la libertad es invalorable, hay que respetarla y nosotros, o sea, yo como hombre de derecho, estamos preocupados en ese sentido. Doctor Falconi, muchísimas gracias. A ti más bien, Enrique. Señor Marco Falconi, exdecano del Colegio de Abogados de Arequipa, excongresista de la República. Nos vamos a una pausa y regreso con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia.